acá ya empieza nuestra parte teórica, es decir, cuáles son aquellos elementos que sostienen a los dos hemisferios, que pueden ser estructuras interhemisféricas, ¿está bien? Pero también pueden ser estructuras que ayudan. En otras palabras, por ejemplo, el cuerpo calloso es un puente entre los dos, une a los dos hemisferios, pero ahí no termina su función. Su función es que va a dar tránsito a las vías. Por ejemplo, puede ser que a través de esto, del frontal se va a dirigir al occipital, por ejemplo, ¿no? Y le vamos a llamar fascículo longitudinal, superior, inferior, depende de la ubicación. O también puede ser que del derecho pasa al izquierdo, ¿no? Entonces, miren cómo pueden haber este tránsito de las vías, de las fibras, de un lado a otro lado, derecho, izquierdo, anterior, posterior, ¿no? Entonces, este cuerpo calloso es el que nos ayuda a que trate de unir y también al tránsito de las fibras de las vías que vamos a ver. Lo otro sería ¿quién? El trígono, ¿sí? O fornix. Este trígono fornix, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde empieza? Empieza acá en el hipotálamo. ¿Dónde? En el cuerpo mamilar. Ahí empieza. Y da toda la vuelta, ¿sí? Lo va protegiendo aquí al tálamo, ¿sí? Y después se va a dirigir al hipocampo, a la circunvolución parahipocampal. Ahí termina. Como estructura. Pero como vía, ahí empieza. Recuerden, alveo, fimbria, como vamos a ver en el sistema límbico, alveo, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, mamilotálamo. Entonces, recién a través de este fornix, pero morfológicamente lo vamos a ubicar acá en el cuerpo mamilar, se hace subterráneo a nivel del hipotálamo, después aparece por debajo del cuerpo calloso, por encima del tálamo, y se va a dirigir antero-posterior a buscar a la circunvolución del hipocampo, ¿no? Y el hipocampo ahí lo tenemos en el temporal, ¿no? Entonces ahí encontramos otra estructura. La otra estructura que vamos a encontrar acá, delante del pico del cuerpo calloso, que vendría a ser comisura blanca anterior. Si hay una anterior, va a haber una posterior, ¿no? Entonces esas dos comisuras también son elementos importantes que el telencéfalo los va a usar para tratar de ayudarse con el tránsito de las vías. Lo otro, ¿cuál sería? Acá, la venular. Nunca se olviden, pero los pedúnculos avenulares. No necesitamos la hormona, no necesitamos la glándula pineal, lo que necesitamos es que pasa. Y acá encontramos entonces a la vena, su elemento muy importante. Entonces, ¿por qué no empiezo? Pero ya. Acá tenemos cuerpo calloso, trígono, septum pelúcido. Recuerden, septum pelúcido. Está sustancia blanca, sustancia gris, las dos cosas, ¿sí? Comisura blanca es sustancia blanca, anterior, posterior, la vénula, gris, etc., ¿no? Entonces, ahí lo encontramos exactamente en el medio, ¿sí? En el medio. Entonces son elementos que nos ayudan para eso. Y para eso, entonces, vamos a aprender a este esquema aquí, los anteriores lo han hecho, ¿no? Este es un corte sándwich. Fleche, anterior, posterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que ustedes se familiaricen con las estructuras. Si ustedes se dan cuenta, si esto lo dividimos en tres partes, anterior, media y posterior, en la parte media es donde vamos a encontrar las estructuras más importantes que necesitamos para entenderlo. Y ahí encontramos a nivel, miren, si ustedes se dan cuenta, a nivel de la ínsula, y ahí empezamos. Entonces la ínsula es la que está protegida por el temporal, ¿no? Y por el parietal, ¿sí? Opérculos frontoparieto-temporal son los protegen, ¿sí o no? Y de lateral a media vamos a encontrar las otras estructuras grises, claustro o antemuro también se llama, el lenticular, núcleo lenticular, aprendan a acostumbrarse, lámina, irigo, ¿dónde? Con el ojo. Y acá encontramos al tálamo, ¿sí o no? Entonces, miren la ubicación y la forma como se ubica el tálamo, ¿no? Entonces, el tálamo
tiene esa localización y esa dirección, ¿sí? Entonces, de esta manera, debe ser por algo. Por delante del polo anterior del tálamo vamos a encontrar a otro elemento que vendría a ser el núcleo caudal. En este caso la cabeza, y si hay cabeza, va a haber cola. ¿Para qué? Para que de esa manera, miren cómo esta sustancia blanca trate en lo posible de ocupar los espacios. Y a través de esos espacios son los que nos ayudan a... Entonces, si ustedes se dan cuenta, están cerca o son vecinos para de alguna manera tener una relación con vías aferentes que llegan a ellos o vías eferentes que pueden salir de ellos, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, miren, también la corteza lo está mirando, ¿sí? Entonces también hay una relación directa de la corteza. Entonces, acá encontramos la sustancia blanca. Y si describimos en este corte la sustancia blanca, miren, este sería un frontal izquierdo, derecho, ¿sí? Y miren, por acá estaría el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, las fibras que van de uno a otro, en este caso, son pequeñas, cortas, y se le vamos a llamar forceps menor, ¿no? O forceps menor, como quieran. Si hay un menor, va a haber un mayor. Entonces, entre los dos frontales, forceps menor, entre los dos occipitales, forceps mayor, ¿no? Entonces ahí lo encontramos cómo estos elementos me permiten, ¿sí? Después vamos a encontrar acá la famosa cápsula interna, cápsula blanca. Blanca, interna, externa y extrema. La interna, ¿no? Acá estaría dibujándose el brazo anterior. Si hay un anterior, va a haber un posterior. Y entre ellos estaría la rodilla o geno. Por eso se llama geniculado, fascículo geniculado, ¿sí? Entonces acá encontramos, por favor, miren, el ángulo del núcleo lenticular está entre la cabeza del caudado y el polo anterior del tálamo. Entonces así tienen que dibujarlo, para que de esa manera podamos apreciar la rodilla de la cápsula blanca. De lo contrario, no encajaría, ¿sí? Porque por ahí vamos a ver cuáles son las vías que transitan, ¿no? Entonces ahí nos notamos. Si describimos el brazo anterior, entonces lo tendríamos adelante, limita con el caudado, pues sería con la cabeza, hacia atrás estaría y hacia abajo estaría con, ¿no? Si al brazo posterior, entre los dos, el tálamo y el núcleo lenticular, y a la rodilla lo tendríamos entre medial superior o anterior estaría el caudado, inferior estaría y medial el tálamo y lateralmente estaría el lenticular, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Después también vamos a encontrar la cápsula blanca extrema entre el lenticular y el antemuro o claustro. Y entre la corteza de la ínsula y el antemuro estaría la extrema, ¿no? Extrema. Entonces ahí lo encontramos. Y en esta zona sería el centro oval, semioval, etc., ¿no? Entonces acá encontramos los elementos. Sigamos describiendo. Entonces este sería la hendidura interhemisférica o surco o cisura, depende del libro que ustedes. Y acá estaría el cuerpo calloso, ¿sí? Este sería el fornix y acá estarían los ventrículos laterales, derecho e izquierdo. Y a este nivel estaría ¿quién? El septum pelúcido. Recuerden que el septum pelúcido es el que me va a dividir los dos ventrículos laterales, derecho e izquierdo, ¿no? Y acá estaría el tercer ventrículo y seguimos con las expansiones de los ventrículos laterales, tanto al occipital, temporal, frontal y parietal, ¿no? Entonces, esta es una vista. Esta vista es general y básica, ¿no? Hay otros cortes, pero lo clásico es aprenderlo esto, ¿no? Esta es una vista antero-posterior, pero también encontramos la otra, ¿sí? La vertical, charcot, coronal, ¿sí? Entonces, ese es a la inversa. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar los mismos elementos. Si ustedes se dan cuenta, encontramos los mismos, ¿no?
de lateral a medial o de arriba hacia abajo. Siempre vamos a encontrar lo mismo. Entonces, estos son dos cortes clásicos, pero en sí existen los cortes de Jacobo, o Jacobo, como quieran, que son 11 cortes. Que eso posteriormente ya se lo va a poder observar. Igual, acá vamos a encontrar nuevamente qué es lo que no encontramos o no dibujamos. El forceps mayor, no lo podemos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es a nivel de parietal y temporal, no es a nivel de occipital. Recuerden que el forceps mayor está entre los dos occipitales, ¿no? Pero sí está, los dos frontales sí están los dos frontales. ¿Está el cuerpo calloso? Sí. El trígono sí. Los laterales sí, ¿no? Los tálamos sí. Tercer ventrículo sí, ¿no? Acá estaría el caudado con su cabeza, con su cuello, cola, y después encontraríamos todo lo relacionado con la sustancia, ¿no? En otras palabras, es lo mismo, pero diferente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Eso está claro, eso lo entiendo. Acá, por favor, siempre recuerden esto. En este lóbulo temporal, acá encontramos la circunvolución para-hipocampal que venía desde el cíngulo, ¿sí o no? Y acá se dirige hacia el polo del temporal para formar la famosa uña, uncus. A ese nivel del uncus vamos a dibujar nuestro cuerpo o amígdala, ¿sí o no? Recuerden, amígdala cerebral. A ese nivel, acá, exactamente acá, lo vamos a dibujar. En otras palabras, acá es donde termina ¿quién? ¿Quién termina en el cuerpo mamilar o amígdala? La cabeza de Papá Noel, la gorrita de Papá Noel. ¿Quién es? Núcleo caudado. ¿Podría ser el núcleo caudado? Entonces tendríamos dos. El núcleo caudado o el trígono o fornix. ¿Cuál sería? Eso tienen que escribirlo bien, colegas. Bien, 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 porque esa es la base para poder entender las vías. De lo contrario estamos fritos. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo es? Fornix. ¿Dónde empieza el fornix? Cuerpo mamilar. ¿Sí? Y se va a dirigir hacia por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Y dónde va a terminar? Ahí. ¿Y el otro dónde termina? El núcleo caudado se relaciona con el lenticular. ¿Y después dónde termina? Abajo y arriba, ¿sí? A ver, ¿dónde termina? Este es el fornix, o trígono. ¿Dónde termina? ¿Quién está acá? La amígdala. ¿Y el otro dónde va a terminar? ¿Dónde? ¿Cuál otro? Este es el fornix. Ya, ¿y el otro? Y el núcleo caudado En el caudado. va a empezar ¿dónde? En el lenticular. Se va a dirigir cuerpo, cabeza. ¿Dónde está? Lo que quiero que lo aprendan por lógica. Acá está, acá. Ahí está. Miren. Lenticular. Miren. ¿Y el trígono dónde termina? En la circunvolución para-hipocampal. No acá, sino en la circunvolución para-hipocampal. Este yo le llamo como la gorrita de Papá Noel, ¿no? Que tiene su colita ahí, ¿no? Entonces, este sería el núcleo caudado, ¿sí? Acá estaría la relación con el lenticular, cabeza, cuerpo y cola. Y la cola va a terminar en el núcleo caudado. Pero el trígono empieza en el cuerpo mamilar, sigue y va a terminar en la circunvolución para-hipocampal.
¿Por qué? Porque ahí es donde va a empezar la vía. ¿Y cómo empieza la vía? Alveo, fimbria, trígono, cuerpo mamilar, mamilo talámico. Ya vamos a ver eso. ¿De acuerdo? No confundan estos dos. Trígono termina en el pálico campal. Y el caudado, núcleo caudado, va a terminar en el cuerpo mamilar o amígdala. Recuerden que este va a estar en relación, la amígdala va a estar en relación con la memoria, el aprendizaje, ¿sí o no? La motivación, la atención, ¿no? Entonces, acá miren cómo nosotros podemos ubicarnos. Esta es la forma como va a proteger a quién, al tálamo, ¿sí? Entonces, cuando es un corte de Clechy, yo lo hago así. Por eso que cojo los dos extremos. Cojo la cabeza y cojo la cola. En ese corte. Pero cuando es Charcot, no esto, sino esto acá. Que puede ser a nivel de acá o puede ser a nivel de acá, donde yo lo planifique, ¿sí o no? Pero es a nivel de cuerpo y puede ser amígdala o puede ser la cola, cualquiera. Ya no encontramos ni cabeza ni cola. ¿De acuerdo? Pero sí encontramos el tálamo, sí. Encontramos el lenticular, sí. En los dos cortes, sí. En este corte, cabeza, cola, lenticular, tálamo. En esta, cuerpo, tálamo, lenticular, puede ser amígdala o puede ser cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces, en el otro lado no encontramos. ¿Sí? Acá igual, miren, acá estaría nuestra ínsula, ¿sí? Acá estaría el antemuro, el claustro, y este sería el lenticular. Que miren, el lenticular está invadido nuevamente por sustancia blanca, ¿sí o no? Sustancia blanca, que se llaman las estrías externa, putamen, globo pálido, y estría interna, globo pálido externo, globo pálido. Ya vamos a hacer unos esquemas. Entonces ahí lo encontramos, ¿sí? Ya. Aprovechando esto, acá ubicamos lo que se conoce con el nombre de cuerpo estriado, ¿sí o no? Y eso a veces nos confunde, ¿sí o no? Entonces, miren, acá tenemos el núcleo caudado, acá encontramos el lenticular. Y este lenticular tiene tres partes, ¿sí? Embriológicamente, así es. A ver si nos sale. Esquemáticamente lo voy a hacer así ya, para que podamos distinguir. Miren, entonces acá encontraríamos la ínsula. Este sería la cápsula blanca extrema, cápsula blanca externa, y este sería la cápsula blanca interna. Pero acá decimos, miren, estría externa, estría interna, y este es el putamen. Entonces, el lenticular se compone de dos: el putamen y el globo pálido. Así, el putamen y el globo pálido. Este globo pálido puede ser externo o lateral también. Puede ser interno o mediano, ¿no? Entonces, estas estrías son las que van a separar, por eso es sustancia blanca, ¿no? Sustancia blanca. Y acá está el núcleo caudado, la cabeza, y acá estaría el cuerpo, ¿no? Este sería el famoso tálamo. Y acá dibujaríamos nuestra corteza. Esta sería la corteza cerebral. Ahí está. Corteza cerebral gris. Núcleos basales acá. ¿Sí? Entonces, estos núcleos basales, ¿cuáles serían los núcleos basales? Uno sería núcleo caudado. 2, núcleo lenticular. 3, el
Algunos, además de eso, lo consideran al núcleo subtalámico, a la sustancia negra, ¿sí? Depende, ¿ya? Los clásicos son estos, ¿ya? Entonces sería el claustro, el lenticular, el núcleo caudado, ¿sí? Y la amígdala. Entonces, acá encontramos. Ahora, cuando habla este núcleo caudado, se va a componer esto. Cuando yo uno el caudado únicamente con esto, con el putamen, ¿cómo le llamaría? ¿Cómo le llamo? Esto. Y cuando el caudado con todo, con el lenticular, ¿cómo le llamo? Cuerpo estriado. Caudado con el lenticular, cuerpo estriado. Y el caudado con el putamen, neoestriado. La parte más concreta, más específica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dos partes diferentes. Ya lo vamos a entender cómo estos se interactúan. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, bien. Miren, núcleo caudado, putamen, globo pálido, lenticular. ¿Qué dice? Estriado, cuerpo estriado. Ahí está. ¿Ya? Entonces, uno, el caudado con el lenticular, cuerpo estriado. ¿Y por qué es estriado? Por las estrías que tiene. No por la otra función, no, sino tiene cantidad de prolongaciones radiales de sustancia gris. Por eso, entre estos dos, entre el núcleo caudado y el lenticular. Por eso. Dice uno, el putamen con el núcleo caudado le neoestriado. Ese es el moderno, el nuevo, ¿no? Entonces ahí lo encontramos. Entonces, de esa manera, vamos a encontrar que estos elementos van a jugar un papel muy importante en la planificación y en la ejecución del movimiento. En otras palabras, vamos a ver cómo esta corteza va a recibir información al putamen, y acá vamos a encontrar la relación nuevamente con el núcleo subtalámico. Acá estaría el núcleo subtalámico y acá estaría el subtalámico y acá estaría la sustancia negra. Vamos a ver. Y ahí vamos a encontrar unos elementos muy importantes que se llaman el campo de H o el campo de Forer. ¿Sí? Lo vamos a ver. Quiero que nos ubiquemos en las estructuras que necesitamos. Profesor. Entonces, ya nos ubicamos. Sustancia gris es exclusivamente corteza y núcleos basales o ganglios basales. ¿De acuerdo? La sustancia blanca, todo el alrededor, de los cuales estos elementos y a través de la cual van a transitar las vías. Ya. Entonces avanzamos. Acá miren la relación que está este trígono o fornix, y este se llama el espacio interconfisural, es decir, de un lado a otro lado se comunican, son fibras, no está solo, los une a los dos pilares. Estos son los posteriores y estos son los anteriores. Si nosotros describimos a este fornix, entonces encontraríamos anterior y posterior. Antiguamente se decía pilares, columnas, ahora se dicen columnas anteriores, columnas posteriores. Dejémoslo así. Entonces acá tenemos al cuerpo mamilar. Esta parte yo no lo observo porque está subterránea, así. Recién observo acá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está encima de ¿quién? Del tálamo, ¿sí? Y después se va a bifurcar, a separar. ¿Por qué? Porque tiene que irse al derecho y al izquierdo, ¿no? Entonces, de esa manera va a buscar al lóbulo temporal, va a buscar a la circunvolución parahipocampal, y ahí termina, ahí termina. Mientras que ahí vamos a encontrar todos los elementos importantes para el sistema límbico. Entonces, la vía, ¿cuál sería? Alveo, fimbria, fornix, trígono, cuerpo mamilar, mamilotalámico. Ahí termina.
Si ya hemos escuchado, por ejemplo, vía mamilotalámica, cuando hablábamos del tálamo, recién lo vamos a entender. Entonces, la vía es contraria, empieza acá, en el parahipocampo. Empieza como alveo, fimbria, alveo, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, tálamo. Esa es la vía. Y acá estaría entonces la vía mamilotalámica. Ahí. Pero empieza en el alveo. Entonces cuando hablemos de ¿cómo se llama? De sistema límbico, vamos a hablar. Ojo, acá está el caballito de Marta. Miren, acá está. Adorándose el mismo. Así, este es lo que se llama el cuerno de Amón. Y acá, entre estos, vamos a encontrar las condiciones opuestas, las cualidades opuestas, positivo o negativo. Amor, odio, paz, guerra, acá está. Por eso se dice del amor al odio hay un paso al frente, pues. Ahí están las áreas, ustedes las conocen. Miren la forma como el cerebro capta la idea. ¿Sí? Cualquiera de las vías va a llegar a Wernicke, eso, y miren la forma como se hace el proceso del habla. Ustedes están hablando, o yo estoy hablando, o ustedes me están escuchando. Y sigue la vía. En otras palabras, las dos cosas se dan simultáneamente. Se dan simultáneamente. Si yo comprendí la pregunta, la conversación, puede interrumpir o ya estoy craneando qué responder, ¿sí o no? Ese es el objetivo de esta corteza, acumular conocimiento, experiencia. Entonces después ya yo puedo definir, ¿no? Pero si eso no tengo, es imposible. Lo otro, miren un ejemplo, cómo la corteza almacena los conocimientos. Estoy hablando propiocepción de la cápsula, propiocepción del fascículo del tendón, por ejemplo, o el tacto epicrítico. Entonces, el tacto epicrítico viene por la vía ahora sí hay que desoxigenar todo eso. Hay que buscar todos los conocimientos desde la mente. Propiocepción capsular. ¿De dónde? De la articulación, de la aponeurosis o del tendón, del músculo, ¿sí o no? Y este sería gracias uniforme, ¿sí o no? Entonces, miren dónde se va a almacenar, ¿sí? Este, por ejemplo, esta es la circunvolución poscentral, surco central, poscentral, ¿sí? Estoy hablando, o estoy ubicándome en la circunvolución poscentral o parietal ascendente, ¿sí o no? Entonces, toda esa información que viene de la cápsula, mire, ¿a dónde se va? A la 2. Toda la información de ese fascículo tendinoso, a la 3. ¿Sí? A cualquiera de esas partes. Y acá ya se complementa. ¿Por qué está entre estos dos? Porque yo, cuando quiero acá identificarlo conscientemente, entonces tengo que definir epicríticamente, ¿sí o no? Si la vía fue inconsciente, lo voy a convertir en consciente para que mi respuesta fuese concreta, ¿no? Entonces, así es donde se almacena, por un lado, y acá está por otro lado, ¿no? La misma forma. Por eso que, por ejemplo, 3, 1, 2, porque tiene esa forma. Y miren dónde se almacena, en estos pliegues. Si ustedes analizan el grosor de la corteza, en la circunvolución es más ancha que el grosor en el fondo del surco. Acá llega hasta 4 milímetros de grosor y acá llega hasta 1,5 o 2 milímetros de grosor. Y ahí se almacena cantidad de información. Por ejemplo, acá se almacena todo lo relacionado con la sensibilidad. Entonces, en esta corteza, ¿qué voy a encontrar? Células. ¿Cuáles? Piramidal, granulosa. Entonces los vamos a ubicar. Martinotti, ¿sí? De Cajal, ¿sí?
estrelladas, horizontales. Entonces vamos a entender cómo estas capas de esta corteza es la que captan la información y después la convierten en eferente. Entonces acá es donde juega. Es igual que en el cerebelo. El cerebelo tiene 3 capas, ¿sí o no? Molecular, Purkinje y granulosa. Pero todas llegan a molecular y descienden como Purkinje, ¿sí o no? Entonces acá también. Y estas ya van a dirigirse cuál va a ser la función. Efectora, motora, piramidal, extrapiramidal, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es donde se cocina todo, la codificación y la ejecución del movimiento que voy a hacer. Entonces, de esa manera, entiendan de que esta corteza juega un papel muy importante. En esta interna vamos a ver el cuerpo calloso que hemos hablado, trígono, septums pelúcido o lúcido, ventrículos laterales, que eso lo vamos a ver después, y todo el sistema. Recuerden que a estos ventrículos laterales ingresa una arteria plexocordoidea, le llamamos, ¿sí? Se hace la ultrafiltración de la sangre y se convierte en líquido cefalorraquídeo. Después ya se va a ver las funciones y todo. Núcleos grises o los centrales, que vendrían a ser el lenticular, ¿no? El caudado, amigdalina, etc. La cápsula interna, externa, extrema, membrana esta de ventimaria, que siempre va a estar presente desde la parte embriológica hasta que yo descanse. La tela, los plexos, la corteza cerebral que vamos a ver, líquido y sustancia. Listo. Nuevamente ahí. Acá encontramos nuestro recuerdo, que el fornix, adelante están unidos, pero existe derecho e izquierdo, porque existen 2 cuerpos mamilares, no tenemos uno, el derecho y el izquierdo, sino que las patitas o las columnas están unidas, mientras que hacia atrás se separan. ¿Por qué? ¿Por qué se separan? A este nivel, ¿quién encontraríamos? ¿Por qué se separan? Porque a este nivel vamos a encontrar el rombo octopeduncular. Acá está. Entonces tiene que haber. Recuerden eso. Entonces por espacio. Quizá si eso no existiera, entonces estarían juntos, ¿no? Y está en relación con la circunvolución parahipocampal. Y miren la forma que tiene, dentada. Entonces la circunvolución dentada. ¿Sí? Y acá es donde empieza la vía. Alveo, fimbria, fornix, cuerpo mamilar, mamilotalámico. En otras palabras, a través de esto, el parahipocampo, el hipocampo, el sistema límbico se relaciona con el tálamo. Y esto pertenece, el fornix, el cuerpo mamilar pertenece al hipotálamo. Entonces tenemos sistema límbico, parahipocampo, hipotálamo, tálamo. Acá, en este corte que ustedes muy bien lo conocen, nuevamente están todas las partes. Me refiero a esto, miren, existe otro elemento bastante pequeño que se conoce con el nombre de zona inserta o incierta. Inserta o incierta, lo mismo. Y acá vamos a ver lo que se conoce con el nombre de los campos de Forer. Cómo las vías van a hacer su estación o van a protegerse en estos. Y acá vamos a notar 2, el asa lenticular y el fascículo lenticular. Posteriormente vamos a ver. Otro elemento, miren el cuerpo calloso. No es tan simple la constitución. Acá existe, miren, esta es la estría longitudinal medial. Si hay una medial va a haber una lateral. Y esas van a bifurcarse. Acá estaría la parte anterior, la rodilla, y acá estaría el esplenio, ¿sí? Entonces se van a separar. Y acá encontraríamos el nervio de Lanchini, ¿sí? Y este sería las expansiones. Hasta acá se expande el cuerpo calloso, ¿no? Y todo esto vendría a ser la parte de la sustancia blanca que transita las vías de uno hacia otro. Esto es lo que les hablaba, el septum pelúcido, ¿sí? Se piensa de que son 2 membranas, una externa y una interna, y existe un espacio epidemario en el centro, existe ahí.
Y lateralmente vamos a encontrar la presencia o la constitución de los ventrículos laterales. Acá encontraríamos nuevamente nuestra glándula pineal, el epitálamo, ¿sí? Acá estarían el conjunto de los pedúnculos auriculares, la glándula, y constituyen de esa manera los elementos que forman. En esta corteza, piramidales. Si ustedes se dan cuenta, forma triangular, pero el vértice se dirige hacia arriba, porque esta dendrita va a tener que llegar hasta la primera capa. Entonces tenemos células, tenemos capas y tenemos fibras. 3 elementos para que esta corteza funcione. 6 capas. Algunas no tienen las 6 capas. Pueden tener 3, pueden tener 4. Depende. La 6 es la que tiene el ser humano, ¿no? Entonces nosotros somos más desarrollados que el resto de los mamíferos, ¿sí? Entonces acá tenemos la célula piramidal, dendrita, hasta la corteza. Y de acá, de la base, un gran axón. ¿Vale? ¿Y dice a dónde? Depende cuál va a ser la función de esta. Puede ser eferente motora, puede ser eferente extrapiramidal, etcétera, etcétera. Entonces depende a dónde va a llegar. Recuerden con el cerebelo, la Purkinje ¿a dónde lleva? A los núcleos fastigiales, el globo cefaliforme o al mental. Igual acá, desciende. Y ahora vamos a ver. Otra serían estas, las células que encontramos estrelladas, principalmente en los extractos inferiores, que ayudan para conexiones. Por ejemplo, esta me puede conectar con una célula piramidal acá, o me puede conectar con otra célula que es la de Martinotti acá, o multi o poli. Y acá estarían las células horizontales y en cesto. Miren, horizontales y las estrelladas. Estas son las que van a estar en la primera capa. Para que de esa manera, miren hipotéticamente cómo estas cianastomos se sinapsan. Esta célula aferente, Martinotti, con la de Purkinje y de Zinc. Entonces, sirve como elementos de unión, de enlace. Existen únicamente en esto, ¿no? En esa capa. Entonces, acá encontramos las células más importantes, las estrellas cruciformes horizontales de Cajal, ¿sí? Y la de Martinotti o poli. Estas células van a formar láminas y van a formar columnas. Miren, esta es la vía aferente y esta es la vía eferente. Es lo que quiero que entiendan. Todas las vías aferentes van a tener unas neuronas que van a llegar, puede ser hasta la corteza, hasta la primera capa. Si el movimiento, la acción ya es especializada, conocida, ya no llega. Entonces por acá pueden unirse. Por eso que existen otras células que sinapsan sin llegar a la corteza. Pero si yo quiero ese movimiento, esa actividad, especializarla, hacerla un poco diferente, etcétera, etcétera, entonces tengo que irme allá para practicarla. Una vez que eso lo practique, lo almaceno, entonces ya puedo hacerlo. Entonces, todas estas son las vías aferentes que van a llegar ¿a dónde? A la corteza. Puede ser hasta la primera o puede ser en el campo. Una vez que se llega a la corteza, entonces se va a tratar de unir, ¿sí? Sinapsas. Ahí estarían las estrelladas, estarían las horizontales, la de Cajal, y van a descender, por ejemplo, con las de Purkinje, ¿sí? Entonces, piramidales. Estas piramidales las vamos a encontrar en la glandular externa, algunas muy pequeñas, pero más en la piramidal. Y en esta me concentro, en la quinta. Ahí sí vamos a encontrar estas células piramidales grandes, de Betz. Se supone que acá se inicia toda la vía eferente, ¿sí o no? Algunos dicen que un 10%, otros dicen un 20%, etcétera, etcétera. En otras palabras, si nos dan un porcentaje menor al 50, significa que en cualquiera de estos extractos donde existe la célula piramidal, es que se inicia el movimiento, ¿no? La actividad que vamos a ejecutar. Además de eso, vamos a encontrar estas láminas, ¿no?
externa e interna, que tratan de acortar el tránsito ascendente o descendente de la vía, ¿sí, no? Aferente y eferente. Entonces la vía aferente puede, si no es aprendida, llegar hasta la primera, o si es aprendida puede usar estos extractos internos e externos para poder acortar. Entonces, esta es la parte esencial de la vía, cómo esta corteza trata de conocer, trata de adaptarse, codificar y ejecutar el movimiento. Acá encontramos eso. Acá tenemos nuevamente las células, acá está cómo esta piramidal es de Snell y acá están las capas, ¿no? Que ya ustedes histológicamente lo conocen muy bien. Lo que quiero que aferente, eferente, por favor, aferente y eferente, ¿no? Eso sí quiero que muy bien lo distingan. Acá lo tenemos, miren, lírica, corteza molecular, terminaciones nerviosas, células vegetales, neuroglia, externa. Entonces, ¿cuáles son las capas? Tenemos la molecular, la primera, acá viene espacio en el que ustedes se mueven, granular, externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la última, ¿no? Entonces, ahí lo encontramos. Ahora, ¿qué encontramos en cada uno? Ahí está. Granular externa, células granulosas, estrelladas y células de neuroglia. Siguen las neuroglia. La piramidal externa, células neuroglia y grandes células piramidales. La tercera. La granular interna, tenemos células granulosas, siguen las piramidales, neuroglia. Como ustedes verán, en cada uno de estos extractos vamos a encontrar las células piramidales. En otras palabras, por ahí puede estar la ejecución de cualquier movimiento. La interna nuevamente células piramidales, pero ya no son tan grandes, ¿entiendes? Y acá encontramos la multiforme o la que encontramos la de Martinón. Entonces ahí encontramos eso. Igual, acá estarían las aferentes. Miren cómo no tengo que llegar y puedo descender. Y estas serían las que descienden. Acá tenemos una fibra aferente, puede establecer contacto directo con una neurona eferente sin llegar a la corteza, sin llegar. Cuando ya el movimiento o la actividad ya es conocido. Pero si no es conocida, no. O si yo quiero especializarlo, también puede ser. Una o varias neuronas de Golgi 2 pueden localizarse en las aferentes y eferentes. Nexos. Recuerden que Golgi 2, corteza cerebral. Golgi 1, cerebelo. Ramas colaterales de las reacciones de las células eferentes establecen contacto nuevamente con Golgi 2. Estos con otras conexiones intrínsecas formando los circuitos. Pueden ser. Ahora, de acuerdo a la evolución que se ha hecho, esta corteza la vamos a delimitar en arquipalioineo, que también ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, la arqui presenta dos capas, ¿no? Es aferente y otra es eferente, aferente y eferente, ¿sí o no? Esta es la relación con el instinto. Palio presenta cuatro, ¿sí o no? Y esta puede ser regular o irregular. Acá hay dos, acá hay cuatro. Y la neo o iso son 6. Entonces no se olvide. 2, 4, 6. Entonces ahí tenemos isocórtex. Ahora, si este es regular y irregular, le llamamos hetero o u-homo, ¿no? Entonces, ahí encontramos la forma como las vamos a clasificar. Y de acuerdo a eso también vamos a ver su función. Arquicórtex. Miren. ¿Qué comprende? Ojo que está en serio. Comprende corteza límbica. Límbica. Formación hipocámpica y la amígdala. Arquicórtex. ¿Sí? La corteza límbica comprende la circunvolución subcallosa, circunvolución del hipocampo y circunvolución del cuerpo calloso. Formación hipocámpica, giro dentado, todo esto ya lo vamos a ver en la próxima clase de marino, pero para que tengan una idea, hipocampo, complejo subvincular, entorrinal. Recuerden que con
el nervio olfatorio, vamos a llegar a esta zona entorrinal. Por eso que se llama rinencéfalo. Por favor. ¿Ya? Corteza cerebral en la rata, hipocampo, y en el ser humano hipocampo 77. Ese es el arqui. Este arqui, mire las funciones. Recibe su nombre por, es muy antiguo, ¿sí? Y comprende el sistema límbico encargado de las emociones, de la unidad entre el soma y el cuerpo, la psiquis, entre lo que una persona piensa y lo que hace. Ahí lo tiene. Condicionada la actividad social. 2. Regula el carácter y el comportamiento. Interviene en la conducta instintiva. Recuerden, instinto. Violé por instinto. ¿Sí? Instinto animal. Modula las funciones viscerales y endocrinas. Miren todo lo que hace esto, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, todas las funciones del arco. Sigo el vaso. Ya ahí lo tienen, corteza, eso todavía lo vamos a ver, el sistema límbico. Palio, rinencéfalo. ¿Sí? Rinencéfalo. Regreso para que ustedes tengan una idea. Ahí está, miren. Este es el nervio olfatorio, las filetes olfatorias, bulbo, cintilla, y después va a terminar en las estrías. Y mire, esta estría olfatoria lateral es la que tiene relación con la área entorrinal y área renal. Y la otra, la medial, tiene relación con el núcleo septal, que está en el lóbulo frontal. En otras palabras, existen dos estrías. Gray considera que existe una tercera, y la tercera es acá, como el rabo de un perrito que lo amputaron, ¿sí? Entonces, esto es para tener relación con el espacio perforado anterior. Recuerden que entre estas dos estrías se encuentra el espacio perforado anterior, y el posterior está en el rombo octo, ¿no? Entonces acá encontramos, miren, por eso que traten siempre de recordar esto. Este rinencéfalo es de relación. Algunos lo consideran como parte del sistema límbico, otros no. Por los ejemplos que nos ponemos, a veces sí podemos relacionar. Por ejemplo, yo paso por un lugar donde el olor es desagradable, enseguida un gesto muy diferente. ¿Por qué? Por el sistema ¿no? Entonces acá encontramos, posee 4 capas, los mamíferos, función, interviene en la conducta emocional del miedo, la cual entra a través del olfato. ¿Sí? Recuerden, olfato, feromona, interviene en la conducta sexual a través de las feromonas. Ahí está, no está inventado, ya está analizado, ya está estudiado en el ser humano. Antes echaban la culpa que la feromona es exclusivamente del animal, ahora no. Y este ya después. Neo. ¿Qué tienen ustedes? Los hombres, los tácticos, los hombres que sí, sí. Neocorte. Células piramidales. En este neocorte van a encontrar 6, ¿sí o no? Entonces nuevamente le vamos a describir cada una de ellas. Las células piramidales son las más grandes, están en la mayoría de los extractos, las capas, y es donde allí se empieza la vía éter, que puede ser en cualquier. La principal estaría en la capa quinta, ¿sí o no? Las más grandes, ¿de veras? Y se pensaba antiguamente que son las únicas, pero después se descubrió que estas están en diferentes capas. Las estrelladas, generalmente son interneuronas inhibitorias, GABA, las otras usan glutamato. Tienen que ser eléctricas, ¿sí o no? Glutamato. A diferencia de la Purkinje, ¿qué neurotransmisor usa?
¿Glutamato o GABA? GABA, porque si no disparo, pues. ¿Sí o no? Acá no, acá sí yo tengo que actuar. Acá, nuevamente, acá están eso, la neocorteza. Ya estamos. Ahí están por áreas. Este es cuando es granular heterotípico. Granular a granular heterotípico. Empezamos con el cuerpo estriado, ahí lo tenemos, neoestriado, paleoestriado, ¿sí o no? Cuerpo estriado cuando es todo, caudado, putamen, globo pálido. ¿Sí? El neoestriado que comprende, caudado, putamen. Y el palio que comprende, globo pálido. Y todo esto lo vamos a enclaustrar en núcleos basales, dorsales y lenticular. Y acá estaría el estrato ventral, el pálido. Este es teórico, nadie le va a preguntar. No, es que no se ponen de acuerdo, acá hay tres versiones, el anatomista, el neurólogo y el fisiólogo. Por eso no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Entonces cada uno hace su versión y ahí es de acuerdo. Los núcleos basales, acá lo encontramos, son aquellos que se encuentran debajo de la corteza cerebral. ¿Sí? Corteza cerebral. Caudado, putamen, el lenticular, putamen, globo pálido. Este globo pálido tiene dos partes, el externo y el interno. El amigdalino y el antemuro. ¿Sí? A todos lo vamos a llamar cuerpo estriado hasta el núcleo caudado, lenticular. Y esta sería la función del antemuro. Se piensa que podría estar relacionado con el aprendizaje, pero no está bien usado. En cuanto al núcleo caudado, acá tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Va a terminar en el cuerpo amigdalino, ¿sí? El lenticular se va a dividir en dos, el putamen y el globo pálido. El pálido tiene dos partes, el externo y el interno, ¿sí? El amigdalino está en relación con el rinencéfalo. Y el antemuro sí no sabemos. Este es de Duane, este esquema yo les aconsejaría que alguna vez lo practiquen y siempre lo tengan presente. Esta es la forma, miren cómo podemos nosotros, vamos a trabajar con estos núcleos caudales, ¿no? Entonces acá tenemos el tercer ventrículo, acá estaría el tálamo, la adherencia, este sería la cápsula blanca, lenticular, y esta es la ínsula, y acá miren, esta es la zona inserta, que está debajo del tálamo y medial de eso, y por encima del núcleo subtalámico. Entonces tenemos zona inserta. Después tenemos la sustancia negra. Entonces tengo tálamo, lenticular, zona inserta, subtálamo, la sustancia negra, y después ya viene el tronco. ¿Sí o no? Estos elementos sí quiero que ubiquemos. Zona inserta o incierta, subtálamo y zona negra. Sustancia negra. Esta tiene dos, la reticular y la compacta. ¿Profesor, ¿es de Charcot? No. Este es Charcot, sí. Sí. Charcot está. Vertical. Pero ya con tronco. Con tronco. Porque si fuera Fleshi no, estaría así. Y este es así. ¿Está bien? Ojo que está dice, ahora quiero que me entiendan, por favor. En este circuito del cuerpo, del núcleo caudal, del cuerpo estriado, vamos a fusionarlos. Y vamos a empezar en la corteza y vamos a regresar a la corteza. Porque en la corteza decíamos que empieza la vía córtico-nuclear, óculo cefalógiro o córtico espinal. ¿Sí? Así vamos a hacerlo. Listo, ojo que está en serio. Empieza la vía ¿dónde? En la corteza. ¿A dónde me voy? Al putamen. Del putamen me puedo ir ¿a dónde? Al globo pálido interno. Y del globo pálido interno entre el subtálamo y el inserta y regreso ¿a dónde? Al tálamo. ¿Y del tálamo a dónde me voy? Listo. ¿Qué descrito? Esa es la vía directa. Cuando el movimiento lo tengo ya conocido. Directo, repito.
Empieza en la corteza, puede ser frontal, parietal, temporal, etc. Cualquiera, no tiene que ser en una determinada. No, recuerden que la vía extrapiramidal no está toda la vía o únicamente en el frontal, puede estar en el parietal, puede estar. Entonces acá tenemos corteza, putamen. Putamen, globo pálido interno. Si ustedes se dan cuenta, miren el puente que hace. El bypass, ¿sí o no? Lo salta. ¿A quién? Al globo pálido externo. Ya vamos a ver por qué. Y de ahí va entre el subtálamo y el inserta y regresa hacia el tálamo y del tálamo a la corteza. Miren la importancia del tálamo. El tálamo no ejecuta ningún movimiento. Exacto, facilita. ¿Qué vas a hacer, Carlos? Nada. Pregúntale al jefe. Yo no sé nada. ¿Ya? Entonces, ahí lo encontramos. Esa es la vía directa. Ahora, la vía indirecta. ¿Qué significa indirecta? Que puedo demorar en hacer ese movimiento o necesito aprender. Ojo que está diciendo. Corteza. Putamen. Y del putamen, ¿a dónde va a ir? Y de ahí... Ah, no. Indirecta. Ya, disculpe. 80 años. Corteza, putamen. Del putamen, ¿sí? Me voy a ir al globo pálido externo. Del globo pálido me voy a ir ¿a dónde? Al subtálamo. Y del subtálamo regreso ¿a dónde? Globo pálido interno. Y del globo pálido interno sigo al tálamo, corteza. Ese es indirecto. Indirecto. ¿Y por qué el subtálamo? Sustancia negra. Parkinson. ¿Sí o no? O, como vamos a ver, Coria, el Valle de San Benito, etc. Entonces, acá encontramos la vía indirecta, corteza, putamen, globo pálido externo, subtálamo, regreso al globo pálido interno, me voy a dirigir al tálamo, el tálamo a la corteza, ¿sí o no? Entonces, ahí encontramos la vía directa y la vía indirecta, ¿sí o no? Listo. Ahora lo vamos a complementar. Acá. Decíamos que todo este trajinar de estas vías los hace por unos campos de la sustancia blanca que le voy a llamar campo H de Forel, por ejemplo, campo 0 de Forel, por ejemplo, y campo 2 de Forel, por ejemplo, ¿no? Entonces los vamos a ubicar. Entonces, esta es la sustancia blanca, este es el famoso tálamo, acá estaría el lenticular, acá estaría el putamen externo, interno del globo pálido, el núcleo zona inserta, subtalámico, el fornix, acá entra en función, etc. Miren, todo esto es la sustancia, la blanca interna, ¿sí o no? La cápsula blanca interna, todo. Y acá vamos a encontrar la relación que existe. Miren, ¿cómo se forma el fascículo lenticular? Todas las fibras que nacen del globo pálido interno y se van por el espacio entre el núcleo subtalámico y la zona inserta, y se van a dirigir al tálamo, le voy a llamar, ¿qué? Fascículo lenticular. Cuando ya está en este espacio, le voy a llamar campo H2 de Forel, o es la continuación del fascículo lenticular. Lenticular es aquellas fibras que nacen o salen del globo pálido interno y se van a dirigir al espacio entre subtalámico, núcleo subtalámico y la zona inserta, hasta ahí. Cuando ya está en la zona, en este espacio, le voy a llamar campo 2 de Forel. Y se continúa. El espacio que está por debajo del tálamo, medial de la zona inserta, también medial del núcleo subtalámico y por encima del fornix, le voy a llamar ¿qué? Campo H0 de Forel. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos. Y cuando yo ya me voy a dirigir hacia el tálamo, le voy a llamar H1 de Forel. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno? Ojo.
Este 2, perdón, únicamente el fascículo lenticular. Nada más. El 0, miren, viene el fascículo lenticular. Viene el otro que le voy a llamar asa lenticular. Asa lenticular. Entonces tenemos un fascículo lenticular y una asa lenticular. Miren la gran información que recibe el núcleo lenticular. ¿Sí o no? Por el globo pálido interno puede ser el fascículo lenticular o puede ser el asa lenticular. Entonces, los que se unen en este espacio, acá le voy a llamar H0 de Forer. ¿De acuerdo? Pero, cuando yo ya me dirijo hacia el tálamo, voy a formar el H1 de Forer. ¿Quién adiciono? Adiciono esto a lo que viene del cerebro, dentro, rubro, tálamo. Acá apareció. ¿Quién? El neocerebro. ¿La vieron? Neocerebro. Acá. Entonces, de esa manera, miren la gran importancia que tiene en este punto los núcleos basales para especificar el movimiento y la sustancia blanca para que, si ustedes se dan cuenta, todos los movimientos, todas las vías que empezaron de la corteza regresen a la corteza y recién en la corteza desciende cuál va a ser mi actividad. Recién. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un dibujo, pregunten en la azotea qué hay. ¿Lo tengo el dibujo? No. ¿Sí? Ah, listo. Entonces yo me voy dirigiendo, pero me voy. Hay que medir esto, hay que poner esto, el tálamo acá, el lenticular acá, las partes, todo eso ya yo voy planificando. Pero a través de estas vías. Acá le da la especificidad del movimiento. Esa es la función de estos señores. ¿Está claro? ¿Sí o sí no? Mira una cara como yo quiero que entiendan bien esto, porque acá viene la especificidad. Este es el esquema de Gray, el único que tiene este esquema. Los otros hablan, pero no los que entienden. Si queremos ir a las minuciosidades como el cerebro, con los núcleos basales, hacen, miren, tienen 5 circuitos para que puedan identificar y definir los movimientos, que tampoco le van a preguntar, pero ahí lo tienen. Por ejemplo, miren, oculomotor. Voy a mover al ojo. 3, 4, 6. ¿Sí o no? Pero nos olvidamos del 1. Porque cuando yo voy a girar la cabeza y voy a decir algún nombre, primero tengo que verlo. Entonces, pues, confusión también. Pongo un ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces ahí tenemos el circuito directo y el circuito indirecto. ¿Está claro esto de los cambios basales? Sí, ya. Ya terminó. Ya. Miren, no se atormenten. Acá tienen los neurotransmisores. Ustedes tienen que meter a la cabeza. Acá está. Ahí tienen, concretos y precisos. El único libro que tienen. Esta es la forma como se hace la vía que hemos hablado. Este es el esquema, pero lo que les dicen que es lo mismo. Igual. Ahora, acá existen unas patologías que después se va a hablar, cuando ya se complemente todo. ¿Sí? Temblor, puede ser muy rápido, puede ser lento, puede ser reposo, puede ser caminar. Entonces, de acuerdo a eso, se le conoce con nombre, ¿no? Ahí vamos a ver la coria, hemivalismo, alestosis, distonia. Para que ustedes entiendan, ahí está con su ejemplo. Miren, la coria. Miren lo que tengo que hacer. Esto, ¿no? Me pongo eléctrico, pero las partes disparan. Movimientos rápidos, arrítmicos, variados y reiterativos, localizados principalmente en extremidades superiores y cara. Bueno, todo. Sí. Pero superiores, en el interior no, porque si no, se acordamos. Pérdida de la neurona del núcleo estriado en base a la fiebre reumática. Por eso se llama la coria de zinc. En otras palabras, cuando yo sufro de esta fiebre reumática y no me curan bien, miren cómo puede terminar. Me mejora esto, puede desaparecer. Hemivalismo, disparo, pero mitad, disparo. ¿No? Puede ser miembro superior y superior.
Está sentado sin impacta en eso. Cuando la coria toma la mitad del cuerpo, manifestándose con un movimiento de torsión y lanzamiento de las extremidades. Esa es la ley antes. Ahí tienen, miren, todo es eléctrico. Movimientos involuntarios, arrítmicos, lo que se pasa lentamente de una posición a la extrema. Afecta dedos y manos, lesión en el núcleo seriado, causas hipoxia perinatal y traumatismo pulpar. Esa es la posición toda su vida. Contracción de músculos agonistas y antagonistas. Por eso, miren, flexores y extensores, ustedes lo ven, están en función. De forma lenta y sostenida, adquiriendo el paciente posiciones extrañas. La alteración postural es más persistente que las de cualquier grupo muscular. Acá es el famoso Parkinson, esa es la torpedad que me da. Dopamina no existe, ¿sí o no? Entonces me hace torpe, mis movimientos son, y estoy contando monedas, billetes, y cuando me voy a eso no puedo, o cuando cojo el vaso, se cae. Miren, ese es el problema de esto. Esa es la consecuencia. Esta es hipotonía, ¿sí? Y la otra es hipertonía. Acá están los dos, cómo se produce el Parkinson y cómo se produce el Parkinson. Ahí recuerden que en este segundo caso necesitamos la proteína, ¿sí o no? Y esa es la que hay problemas con cisteína, guanidina y adenina, y por eso se produce. En cuanto a la sustancia blanca, vamos a encontrar tres utilizaciones de asociación comisurales y de proyección. Asociación comisurales y de proyección. Ahí encontramos también la cápsula interna, ¿sí o no? Y esta cápsula interna son las que van a tener estos brazos. Anterior, la rodilla y el brazo posterior, ¿no? Brazo anterior, por ejemplo, fascícula talamofrontal. La rodilla, córtico vulvar y reticulares. Entonces, cuando nosotros dibujemos nuestra vía ya de descenso, ya lo podemos ubicar córtico vulvar allí. Y en el brazo posterior vamos a encontrar lentículo talámico o córtico espinal, retrolenticular, radiación óptica y sublenticular o radiaciones auditivas. Miren, ¿dónde lo vamos a ubicar? Las ópticas y las auditivas. Acá lo tienen igual, miren, ahí está todo el esquema de esta cápsula. El brazo anterior, fibras, bueno, ahí leen, frito, rodilla, brazo. Y acá encontramos sublenticular y retrolenticular. Nunca se olviden esto, sublenticular y retrolenticular. Es importante. O acá está mejor. Es lo mismo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos el tiempo? ¿Hasta qué hora tenemos? 9:30. Si ahora que son 9:18 no se pasa. Entonces yo estoy que corro. Listo. Esta sustancia blanca va a tener fibras comisurales de asociación y de proyección. Las comisurales, cuerpo calloso. Recuerden acá el forceps mayor, forceps menor. Trígono cerebral. Empiezo circunvolución bárico-campal y termino en el cuerpo mamilar. Y la vía, atrio, fimbria, trígono, cuerpo mamilar, mamilotalámica, talámica. Blanca anterior, blanca posterior, comisura de Meyer es la avenular, la intertrigonal es la que está entre los dos pilares posteriores del trígono, ¿no? Y después tenemos la de Guden, es las que vamos a ver, y la transversa del tubo. De asociación tenemos las arqueadas, fucinato, sinuro